Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro, esta vez con Daniela Álvarez. Daniela es licenciada en Políticas y Relaciones Internacionales, tan internacional como que se licenció tanto en Boston como en Inglaterra. Y es más, a los 23 años ya estaba trabajando en Nueva York, en la ONU, y ahí es cuando identificó algo que para ella fue como un problema personal que la ha llevado a crear un proyecto con el que lleva ya 2 años, un medio de comunicación, Actuality, y que ahora nos va a contar mucho más. Bienvenida, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gemma, gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Encantada de estar aquí. Pues nada, de futuro con el futuro, qué menos. Pues nada, Daniela, una cosita para empezar, que ya sabes tú cómo, bueno, que todo arranca precisamente del futuro, de diseñar un futuro mejor con estos 12 mandamientos, el libro, y simplemente saber un poco que, bueno, cuando los tuviste delante, con qué conectaban contigo, con qué no, bueno, no sé, si conectan con el proyecto en algún punto, ¿qué me cuentas de ello? Pues mira, de todos los que pone ahí, ¿vale? Con el que más me quedo es con el 12, el mandamiento número 12. Todo nace y vuelve desde la energía y yo creo mucho en estas cosas de la energía, de visualizar y todo eso. Y en parte es porque mi padre es como coach y, bueno, es coach, así de motivación, y entonces siempre me ha intentado inculcar esta parte de la vida mucho. Y casualidad o no, yo desde pequeñita tenía en la pared todo lo que quería conseguir y una de esas primeras fotos que me puse fueron las Naciones Unidas. Y, y primer trabajo que tuve fue en Naciones Unidas, así que me gusta mucho eso de la energía y para muchos es casualidad, pero yo estoy segura que no. Qué bueno, o sea, si quieres a lo largo del diálogo nos vas contando qué más fotos tienes ahí, o bueno, lo dejamos para la incógnita, a ver si también salía Actuality ya, o salía algún medio de No, comunicación. a veces no, hombre, luego ese board, ese vision board se tiene que ir remodelando seguro, pero no, tampoco tenía tanta visión desde pequeñita. Genial, ¿no? Pero oye, qué bueno al final tu padre que te impulsara a ello. La verdad es que nada, felicidades por parte de él. El otro transversal con el que estarás seguro que conectada de alguna forma, porque al final haber pasado por la ONU es una escuela, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. ¿De qué forma los visualizas tú y si tú crees que están conectados también con el proyecto que estáis llevando a cabo? Antes de que entremos a que lo expliques, pero que nos cuentas un poco, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, habiendo trabajado, además justo estaba en esta es la asamblea 2, o sea, como la parte la parte 2 de la asamblea y además justo yo llevaba esta parte, así que me los conozco muy bien, pero en mi proyecto encajaría efectivamente en el 4, ¿vale? La educación y eso es porque al final pues lo que intentamos hacer es democratizar, por así decirlo, la información, que es lo que en un principio pensaba que no ocurría o al menos a mí me lo parecía. Y, y bueno, los objetivos son un poco challenging para el 2030 y más con lo que ha pasado de la pandemia, pero bueno, siempre es bueno tener ahí visualizados los goles que quiere la ONU. Qué bueno, sí, absolutamente. No, estoy convencida de que es un challenge fuerte, al cual la mayoría de la gente ya sabemos que a lo mejor estamos ahí un poco diciendo difícilmente se va a llegar al 2030, pero no por eso hay que descartarlos, ¿no? O sea, hay que estar ahí pendiente. Democratizar la información, genial. Como reto no es poco, y además es interesante el cómo enlazas información con educación o comunicación con educación, que al final para mí han estado siempre muy ligados y que creo que ahora es cuando se empieza a ver y se desvincula un poco tanto de lo que es los círculos y los sistemas educativos y empieza a verse que la educación está en muchos otros aspectos y en muchos otros canales, ¿no? Antes de entrar en Actuality, una cosa que me parece también interesante para poner contexto, porque como tú dices, este proyecto es un proyecto muy personal, ¿no? Entonces, desde tu primera persona, que al final ha arrastrado a más gente y no poca, ahora veremos cuánta, ¿qué es lo que tú identificas, el por qué?
con esas personas, con los jóvenes, que digamos que sería el futuro, no están conectando. ¿Qué está pasando para que no conecten los medios convencionales o los medios del pasado, si los tenemos que llamar así, con vosotros? ¿Qué es lo que falta o dónde están cometiendo aquellos fallos o no fallos, como quieras decirle, para que no conecten? Mm. Para mí, la forma en la que transmiten las cosas era aburrida, y ya no solo aburrida, sino que era bastante complicado de entender. Y yo había estudiado política, entonces me parecía que si yo no lo entendía, era complicado que personas lo entendiesen, y sobre todo gente más joven, porque al final también nuestros seguidores son gente muy joven, desde los 12 años o incluso antes, hasta los 34, sí que es verdad, pero sí que es verdad que sí, que un niño de 12, 13, 14, 15 hasta los 18 no se va a meter en un artículo para leerlo porque no, no es la nueva generación, la generación de ahora no va a hacer eso. Entonces, bueno, ni la de antes, en realidad, que nadie con 12 años ha leído el periódico, ni incluso a los 18, pero bueno, en cualquier caso me parecía que no conseguían llegar a nosotros por el vocabulario que utilizaban, por la forma en la que informaban, que yo me leía un artículo de 10 minutos y no me ponían en un contexto, no me podía enterar de lo que estaba pasando con todo el Brexit, imagínate, en 12 minutos leyendo el artículo, ¿no? Entonces ahora creo que nosotros hemos conseguido en tan solo un minuto. Hay mucho bla, 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 muy aburrido, y sobre todo también, y el punto más fuerte para mí es la ideología. Al final leer, ahora que ya me puedo considerar experta en esto porque me leo periódicos cada día de todo tipo y de ideologías diferentes, es tan obvio y es tan, no sé, como que al final parece que te están vendiendo publicidad y vendiendo lo que ellos quieren y realmente no lo que ha pasado de verdad, o no sé, o al menos poner dos perspectivas, dos puntos de opinión, de pues una persona piensa esto pero otra esto, pero así que te intenten meter en la cabeza algo que así ideológico no me gustaba. Entonces, para mí era eso, crear algo objetivo, fácil, visual, y que te llegase y ya está, con un vocabulario de gente de a pie o de colegas. Ok. Y entonces eso es lo que es Actuality, ¿no? O sea, de ahí nace, o sea, defínelo tú, cuéntanos qué es Actuality. Sí. A ver, yo creo que es el medio de comunicación de las nuevas generaciones, pero si tuviese que definir algo, es un medio de comunicación fácil, simple, visual y objetivo. Ok. Y bueno, yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto y a mí reconozco que me engancha, me parece muy atractivo y me parece, o sea, algo que estoy de acuerdo contigo. Bueno, o sea, vamos por partes. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas contigo, pero bueno, es preferible que lo vayas tú contando, ¿no? Pero sí hay algo que me parece curioso, ¿no? Cuando hablamos de conectar con la gente joven, sobre todo desde la información, desde los periódicos, siempre se tacha de que, pues bueno, que no hay la paciencia, no hay el tiempo o no hay, pues no sé, como las ganas de profundizar. Tú en ese sentido, ¿qué dirías, Daniela? ¿Es eso o realmente es verdad que es que hay mucho bla, bla, bla? ¿O es que, no sé, o es que hay otras formas de profundizar en otro momento? A ver, ¿Sois una generación ya que no tenéis ganas de profundizar? O sea, ¿qué me cuentas, Daniela? no creo que sean las ganas de profundizar. Sí que muchas veces que nos han invitado a un montón de charlas a hablar y todo esto, hay muchas críticas siempre de, bueno, vale, pues estáis haciendo que los jóvenes no profundicen o se queden con el titular y ya está. Bueno, depende de cómo lo veas. Yo creo que no es así. Si ven el titular y les interesa ese titular, luego se van a profundizar. Y aún así, los vídeos que hacemos explicativos en un minuto son más profundos que un artículo más largo de cualquier periódico tradicional, porque al final yo lo que hacemos en Actuality es coger los diferentes medios con el mismo artículo e ir mezclando un poquito de cada uno hasta hacer el resultado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a lo mejor muchas críticas externas, no de los seguidores, hablo de a lo mejor de cuando damos charlas y eso,
sobre todo de medios tradicionales, pues sí que las críticas son no, porque no profundizáis, y al final es cierto que no se puede explicar la crisis de Afganistán en un minuto, ¿no? O es muy difícil entender todo. Pero bueno, tienes un contexto que ya te sirve a lo mejor para entender un medio tradicional o que te interese para profundizar más. Entonces es como, depende un poco, o sea, es una herramienta que puedes utilizar de muchas maneras. O sea, de hecho, casi que podríais decir, o sea, darnos las gracias que somos la puerta de entrada a los medios de comunicación, ¿no? Porque yo así también lo veo, ¿no? O sea, es una puerta de entrada. En realidad, o sea, podría no haber ni siquiera ninguna, o sea, porque directamente, o sea, esta gente más joven obviar cualquier medio convencional y no entrar en contacto con ellos. En cambio, bueno, de alguna forma vosotros dais una puerta de entrada. El nivel de profundidad, ahí estoy de acuerdo, en el sentido de que al final cada uno profundiza al nivel que quiere. O sea, yo he escuchado, y no es porque estéis aquí, yo he escuchado bastantes de los vídeos que tenéis, sobre todo sobre algunos de los conflictos chiitas, sunitas, y oye, chapó, ¿eh? No es porque estés aquí, pero chapó porque realmente hay un momento en el que dices, ostras, esto que es tan complejo, explicarlo de una forma amena y breve no es sencillo. Lo único que sí es cierto que entiendo que a veces os tiene que ser difícil, pero no sé hasta qué punto os importa, el defenderlo entre colectivos o público que a lo mejor no sea el más joven. Pero para mí lo interesante es saber si lo que está cambiando es el contenido en sí mismo o simplemente es el formato. ¿Tú qué piensas, Daniela? El contenido, a ver, el contenido, o sea, está cambiando todo un poco, ¿no? O sea, el formato es fundamental, porque evidentemente a un niño no le pongo, bueno, a un niño, pero es que siempre soy precavida y digo niños para que no se me echen encima, pero niños y yo no me considero niña, tengo 25 años y yo, parte de mi grupo no está informado ni quiere leer, entonces voy a hablar de niños, pero en realidad pienso que es hasta una edad mucho más elevada. Pero en cualquier caso. Más o menos ¿qué franja de edad ubicas tú? Más o menos. Bueno, nosotros tenemos las estadísticas. O sea, digo, nosotros tenemos las estadísticas de nuestros seguidores. Y lo que más es de 18 a 24, pero la franja grande es de 12 a 34. Wow. Bueno, a ver, ya te digo, yo os he escuchado, ¿eh? Estoy por encima de los 34, así que supongo que también tenéis los picos de arriba y de abajo. Vale. Sí, por eso sí que hay gente de casi todas las edades, pero bueno, la más fuerte es de 18 a 24. En cualquier caso, la pregunta ¿cuál era? Se me ha olvidado. El formato, o sea, al final es lo que dices en plan, no es que no profundizáis, pero si alguien no quiere, si alguien ya no profundizado sobre ese tema es porque le da igual, o sea, si no quiere profundizar, no quiere profundizar por mucho que él se lo imponga, ¿sabes? Entonces, eso por una parte. Y luego el formato es muy importante, evidentemente, porque yo creo que ya nadie se mete en una web, ¿no? O yo al menos, yo es que hablo de yo, ¿vale? Porque es quienes, o nosotras, quienes hemos creado el proyecto, que soy yo y otras 3 amigas, yo me informaba un montón y estaba muy al día de todo y nunca lo he hecho a través de una web, siempre lo he hecho a través de redes sociales. Por eso digo que el formato es muy importante, porque al final si la gente joven está en redes sociales y no le llega la información a través de redes sociales, es muy difícil que cojan y se vayan a una web por la mañana a ver lo que está ocurriendo. Entonces, cuanto más fácil le llega la información, más lo consumirán, evidentemente. Vale. Entonces, el formato red social, en este caso Instagram, TikTok, vídeo, es fundamental. Y el contenido, al final, es el mismo, pero lo transformamos a un vocabulario para este tipo de personas. Ok. Bueno, a ver, este tipo de personas o todos, repito, yo no me siento... Porque no se sabe.
Es pero para qué. sencillo, es fácil de entenderlo. O sea, ahí estoy de acuerdo en que al final es un vocabulario que no te sientes alineado, o sea, o ajeno a, sino que es un vocabulario muy sencillo y bueno, pues entonces al final conectas. Pero eso me lleva a otra cosa, ¿no? Evidentemente, vosotros habéis entrado, o sea, que no es ninguna novedad, ¿eh? Porque al final, o sea, desde las redes sociales, pues no sé, cualquiera que montó un blog, de alguna forma no tenía por qué ser un periodista y sin embargo se convertía en ello. Lo que pasa que se ha ido como acelerando, ¿no? Entonces ahí yo supongo que os habéis encontrado con otra de las grandes dicotomías que no es únicamente como por vuestro medio, sino que empieza a ser un poco generalizado y que no es tampoco esta única profesión, sino muchas, llámale el intrusismo, por decirlo de alguna manera, en el que muchos se han sentido en temas de comunicación, ¿no? Vosotros no sois periodistas, pero sí sois comunicadoras, ¿no? ¿Daniela? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora te escucho, ¿Me sí. Había escuchas? perdido un momento. Sí, te ¿No? escucho, te escucho. Sí. Vale, perdón. No, digo que no somos periodistas o las que iniciaron el proyecto, las que iniciamos el proyecto no somos periodistas porque ninguna hemos estudiado periodismo, pero sí que es verdad que al final creo que si estás todos los días durante X años haciendo una labor periodista, pues al final yo sí me considero periodista. De todas formas, aparte ahora sí que tenemos ahora ya somos un pequeño equipo, de los cuales también hay periodistas, pero sí que al final sí nos consideramos periodistas y al final estamos haciendo eso. O sea, es verdad que no hemos estudiado periodismo, pero bueno, al final es que es nuestra profesión y Ya. nuestro trabajo. Bueno, al final también responde a cosas que no son tan modernas, sino más bien son más antiguas, ¿no? Al final el trabajo se hace con el oficio, ¿no? O sea, aquello de a lo que te dedicas es lo que eres. Y bueno, algunas cosas no hace falta el haberlas estudiado en una universidad para saberlas hacer. Hombre, yo por ejemplo no aprenderé a operar a nadie, pero hay cosas que puedo aprender por el camino y no tengo por qué haber pasado por una universidad, que también es bastante interesante. Y no quiero ser no quiero decir con esto que la gente no tenga que pasar por ella, ¿sabes? ¿Qué más Y cosas? Dime, sí. Te pierdo un momento, Daniela. Repítenos. ¿Hola? ¿Daniela? Cuéntame, Daniela. eh, nada, creo que una de las buenas cosas, creo que uno de nuestros éxitos es precisamente no haber estudiado periodismo. Y sí que creo que muchos periodistas al final escriben para periodistas, entonces dan por hecho a lo mejor muchas cosas que no deberían dar por hecho. Yo siempre pongo este ejemplo de que al principio cuando empezamos yo siempre hacía los guiones y tal y se lo pasaba a una amiga mía que era bastante más pequeña que yo. Y, y le decía, ¿lo entiendes? Y a lo mejor me decía, no, porque no entiendo qué es un referéndum. Y yo dije, vale, es que al final, como es verdad que hay cosas que damos por hecho que son obvias y no son nada obvias. ¿Y por qué tendrías que saber tú qué es un referéndum? Entonces sí que pienso que de verdad es uno de los éxitos porque al final éramos nosotras mismas nuestro público, por así decirlo. Y al final, si hubiésemos sido periodistas, pues seguramente a lo mejor daríamos cosas por hecho que no deberíamos. O sea, que quiero entender que al principio todas vuestras noticias os las testeabais vosotros mismos, ¿no? O sea, como que erais un poco creadoras y audiencia. Es bastante Sí. interesante porque, claro, tú imagínate, o sea, sí, o sea, si todos los medios hicieran eso, pues igual realmente sí que es verdad que entenderíamos muchas veces muchas de las noticias que se nos quedan ahí medio colgadas. Yo creo que otra cosa importante, bajo tu punto de vista, en todo momento es bajo tu punto de vista. ¿Tú crees que medios como vosotros marcáis un antes y un después en los medios de comunicación? O sea, hacen el decir, aquí va a haber una ruptura o simplemente es un camino diferente, pero no va a hacer desaparecer nada de lo anterior. ¿Qué piensas, Daniela? A ver, yo pienso, bueno, está claro que los medios están intentando cambiar y copiar cosas como Actuality en este caso, ¿vale? Porque evidentemente saben que no llegan a la gente joven
y evidentemente tienen que llegar a la gente joven. Entonces, o cambian algo o es imposible absolutamente que lleguen por los nuevos hábitos de consumo o porque simplemente a la gente no le interesa esos medios ya tradicionales, ¿no? A la gente, me refiero a los jóvenes. Luego, sí que creo que van a intentar cambiar e intentarán hacer formatos adaptables a cada plataforma y adaptables a los jóvenes y tal. Aún así, sí creo que los jóvenes ya no se van a creer estos medios. Eh, los jóvenes van a seguir utilizando otros medios de comunicación, llámalos influencers, llámalos actuality 2.0, otras formas de informarse. Llámalo Twitch, llámalo Ibai Llanos, no lo sé, pero sí que otras formas de informarse. No creo que desaparezcan, al final nosotros, Actuality, también se nutre de los medios tradicionales, pero sí que evidentemente tienen que cambiar un poco lo que están haciendo. Y lo están intentando, o sea, a nosotras nos han copiado bastantes, bueno, no sé si bastantes, pero algunos medios tradicionales, la forma en la que estamos, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, sí Interesante. que... ¿Y qué te iba a decir? Dos cosas, o sea, hay la opción de copiaros, que bueno, que entiendo que ahí, sácame tú del error, puede ser que es donde no triunfen, porque como tú dices, pues bueno, falta la honestidad de realmente conectar con esa gente, porque al final copiar, pues bueno, todos sabemos que sencillo tampoco es. O habría la otra opción, que es directamente tocaros a la puerta y decir, oye, toc toc, ¿queréis formar parte de nuestro equipo? ¿Esto está pasando ya, Daniela, también? No ha pasado ninguna de las dos cosas. Vale, Pero creo que sí que pasará. sí. O una o la otra o las dos, estoy segura. ¿Os sentiréis cómodas? ¿Tú crees que podéis estar un poco conviviendo con eso? ¿O realmente al final sería como decir, bueno, pongo mis límites? Y si pones límites a estos medios grandes, ¿qué límites serían, por ejemplo? Para mantener esa honestidad con la que conectáis con la gente, vosotros. Bueno, al final, sí, o sea, al final es cierto que nosotras en este caso, o el equipo que tenemos que también es súper joven, siempre intentamos buscar a gente muy, muy, muy joven, o sea, de 17, 18 años, porque al final son los que tienen el lenguaje y al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando ves en TikTok un vídeo de, digamos, no sé, te digo, voy a decir el mundo, pero en realidad justo el mundo es quien lo está haciendo bastante bien. Pero ves un vídeo de, yo qué sé, de otro y le falta ese lenguaje, ¿sabes? De decir, se nota que no eres nativo en TikTok, ¿no? Vale. Es como, mi madre es nativa de Facebook y se lo sabe utilizar mejor que yo y cuando al final subes, o sea, se nota quién es nativo y quién es no, ¿no? Hasta las letras, o sea, las letras, los TikTokers pues saben qué letras poner y a lo mejor a alguien que no ha nacido en TikTok o a alguien que abre la aplicación y quiere hacer un vídeo y pone otras letras, es como, ya se nota que no eres cool, ¿sabes lo que te digo? Entonces, simplemente detalles como esos es muy importante tener a gente en el equipo pues, que sea nativo de esas redes sociales y sepa, pues eso, tener ese lenguaje que quieres escuchar. Vale, está claro para mí que entonces un poco las premisas serían yo monto mi equipo, porque claro, al final lo importante es el equipo, ¿no? Es aquel que estáis de alguna forma creando porque habla con y para la gente a la que os dirigís. O sea, vamos, que reconoce los códigos. Lo de toda la vida de la comunicación, porque al final es eso, pero bueno, adaptado al momento presente, ¿no? Interesante. Es que claro, como no he estudiado, no sabía que había códigos de esos, pues esos códigos. Pues, ¿y qué más te va a preguntar? Cosas interesantes, ¿ves? Me decías, no creo que desaparezcan porque al final nosotros también estamos, bueno, vivimos de ellos, ya lo hemos dicho, ¿no? Que al final hay una parte ostras, os nutrís y es interesante. Pues te voy a poner la hipótesis, ¿no? Cuando trabajamos con futuro siempre hay esa parte de, ¿y si desaparecen? Entonces, ¿qué hacéis, Daniela? ¿Cómo tiráis vosotros de la información entonces si desaparecen los medios de Hombre, ahí comunicación? sería la leche, porque entonces solamente habría básicamente pocas opciones, ya podríamos contratar periodistas y corresponsales, claro, ojalá. Bueno, pues ¿y qué más? Cositas que interesantes. Bueno, otro punto que hemos abierto un poco el meloncito de no te gustan los medios y que tengan su ideología, bueno, que los veas muy
con mucha ideología y muy cargados de atrás, porque al final tienes la sensación de que esas ideologías no dejan de ser como una venta casi de opinión o de publicidad a su aire, ¿no? Bueno, al final tenemos que ser conscientes de que hoy vivimos en un mundo absolutamente politizado y polarizado. ¿Cómo vosotros mantenéis, cómo conseguís manteneros al margen de esa politización y de ese mundo, o sea, esa parte de que al final los medios de comunicación es de lo que están casi nutriéndose y viviendo de ello? Claro, es difícil. De hecho, justo hoy hemos subido un vídeo que nos han acribillado porque al final ha ganado hoy en Chile un presidente de izquierdas, Sí, que muchos medios tradicionales de derecha le ponen como la ultraizquierda. sí. Y los medios más de derecha, de izquierdas, le ponen simplemente como izquierda. Y bueno, es que da igual, simplemente un ejemplo, cada vez que hablo de Podemos o Vox, a los dos les digo ultraderecha o ultraizquierda para meterlos a los dos a lo mejor en el mismo saco y que se entienda. Pero claro, al final, pues eso, lo de Chile hoy, ya ves tú, yo no sabía ni no estaba tan enterada del tema Ujú. y lo llama ultraizquierda y la gente se ha vuelto loca. Entonces, pues ahí también retrocedes, hablas con tus seguidores y dices, vale, chilenos, que Ujú. estáis mirándome, ¿qué pasa? ¿Qué pensáis? ¿No? Entonces, por ejemplo, una vez hablando del peronismo, tuvimos que recapitular, borrar el vídeo y decir, mira, pues pensábamos que era así, lo hemos leído en fuentes como el BBC, vemos que estáis súper indignados, por favor, argentinos, ponernos en comentarios qué pensáis, bla, 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 y luego hacemos un vídeo con vuestros comentarios explicando qué pensáis sobre el peronismo y tal. Entonces sí que es verdad que esa relación de seguidor, de medio, no la pueden tener los medios convencionales y no la tienen, y eso también es un punto muy interesante, ¿no? Que al final Total. es un O medio sea, más personal. me parece muy interesante porque al final esto que dices, ¿no? Retrocedes, hablas con tus seguidores, les dices, oye, dime tu opinión, porque a lo mejor, o sea, de alguna forma entonáis, no el mea culpa, sino entonáis el, oye, igual estoy equivocado. Abres puertas, ¿no? Abres puertas a que haya un diálogo, ¿no? Cosa que hasta ahora, Claro. pues eso ciertamente ha brillado un poquito por su ausencia. Bien, bien, una segunda lección que me parece bastante interesante como para dejarla aquí. Pero, ¿qué más cositas? ¿Os Entonces, consideráis? eso, ideología, pues eso es muy difícil, porque al final, pues lo que intentamos es eso, coger periódicos de dos ideologías para escribir uno y ya está. Y intentar ser lo menos, no sé cómo se dice en español, biased, se dice en inglés. Sí, el sesgo, el sesgo. Sí, una cosa, y más allá de que si me la quieres decir o no, o sea, es más la pregunta curiosa de, ¿no hay ideología porque intentáis ser absolutamente objetivas o no hay ideología porque no la hay? O sea, porque no sentís ningún tipo de ideología hacia nada de lo que está pasando, Daniela. No, hombre, evidentemente todo el mundo al final tiene algo de ideología. Ya no a lo mejor encasillarte en una u otra, pero sí que en temas, en todos los temas, pues al final te piensas una cosa u otra. Sí que es cierto que en el equipo, pues hay muchas diferentes. Entonces eso también es positivo, pero sí que nunca lo hemos llevado al terreno o sea, en Actuality, la verdad, o sea, sí que personalmente lo hablamos cosas, porque al final pues estamos todo el día hablando de qué cosas que pasan y a lo mejor sí que lo hablamos entre nosotros, pero sí que luego a la hora de hacer los guiones está tan claro que está bien explicado que nadie tiene nada que decir, entonces es Vale. como va muy aparte. O sea, otro tercer punto importante es esa pluralidad de ideologías en el equipo, aunque en Sí, realidad lo que prima es que la explicación sea objetiva y correcta, ¿no? Más allá de poner en la balanza qué ideología es la mejor o la peor, o bueno, o ponerse sí, total. incluso en consenso entre vosotros, ¿no? Es más la información. ¿Y os consideráis líderes de opinión hoy por hoy? Eh, no, a ver, nunca me habían hecho esta pregunta. Hombre, al final sí que es verdad que no nos damos cuenta, pero eh, tenemos mucho poder en el sentido de al final las noticias que nosotras ponemos son las que llegan a mucha gente Ujú. y nuestros vídeos las ven muchas personas.
Entonces, y además jóvenes, muy jóvenes, con lo cual sí que es verdad que tenemos un impacto. Entonces, de alguna manera sí, claro que consideraría que somos líderes de opinión. Sí que es cierto que eso, mantenemos, sí, siempre decimos como que traducimos los periódicos, pero al final poco a poco sí que es cierto que estamos pues eligiendo al final las noticias, que eso es muy importante. Sí. Al final, pues no hablar del COVID todo el rato, pues también me parece importante. Entonces, sí que es verdad que al final, solamente con elegir las noticias ya estamos siendo un poco líderes de opinión. Total. Y bueno, sí, yo lo considero, ¿no? O sea, es verdad que, por ejemplo, los titulares, puede ser muy objetivo, pero ya solamente la selección de titulares y el orden cómo lo haces, al final también marca un poco tu visión de la realidad y por ende la visión que estás transmitiendo al resto, eso está claro. Y una cosa que también habíamos comentado, ¿no? O sea, cuando hablábamos de si había la capacidad de profundizar o no, se supone, se dice, se comenta que cuando no profundizas es muy difícil que te generes una opinión propia, una opinión crítica, no crítica de criticar sin pensar, sino criticar con sustancia, ¿no? Entonces, ¿consideras que sois medios, estáis abriendo la posibilidad de que la gente más joven tenga la capacidad de generarse una opinión personal crítica sin que les deis esa profundidad o realmente, bueno, ya a lo mejor en el propio discurso es donde se puede generar? No lo sé, cuéntame tú, Daniela, ¿qué piensas de ello? No sé, o sea, como te he dicho antes, al final si tú quieres tener una idea, una opinión y crítica sobre algo, vas a querer profundizar más sobre el tema. Entonces, no te va a valer solo con un vídeo o con algo. O sea, es imposible al final. Pero ni tan solo, ni leyendo un artículo de un periódico puedes tener una visión, esta crítica. Entonces, es como si dices, vale, pues me he leído un artículo de El País que decía X. Da igual, si es que para tener una opinión crítica no te puedes leer el periódico del País, te tienes que leer El País, El Mundo, el no sé qué. Entonces, al final, es algo que va o sea, va en cada uno. No, no porque no profundicemos. Es lo mismo que leerte cualquier artículo. O sea, al final un vídeo nuestro es leerte un artículo de un medio tradicional. Pues la pregunta Dejémoslo así. sería un poco también, ¿consideras que la gente más joven, así un poco en general, no las particularidades, pues claro, siempre existen, es o no es no sé, un colectivo, una generación con opinión crítica o se queda solo en la superficie, un poco por la inmediatez en la que vivimos? A ver, yo personalmente, por ejemplo, tampoco tenía opinión crítica hasta pasada la universidad larga. O sea, y al final porque, ni encima, no sé, porque también es verdad que soy una persona que me gusta informarme y tal, pero creo que las opiniones así críticas con información que están contrastadas y que realmente tienes derecho, digámoslo así, a decir una opinión con, o sea, sabiendo de eso, es muy difícil. En realidad creo que no se consigue hasta cuando eres mayor, diría yo. Pues Al no fíjate. ser que, claro, estudies un tema Yo en creo que concreto. contra más mayor eres, más difícil te es conformar una opinión única y no bajarte de ahí. Al contrario, empiezas a ser una persona que entiendes todas las opiniones, porque creo que tienes como, ya, o sea, tienes tanto espectro pero que bueno, o sea, es complicado. Pero bueno, o sea, es interesante por lo menos el ponerlo encima de la mesa. Antes de entrar quizás en la parte así que me parece como más interesante, que nos cuentes algunas curiosidades, pues hombre, pues no sé si todo el mundo que nos está escuchando conoce Actuality, sino yo lo recomiendo 100%, pero, o sea, lo que es interesante es que dejes 4 datos aquí al final, cuando estamos hablando de audiencias, no estamos hablando de pequeñas audiencias, no de un cachito, o sea, esto es un tema serio y cómo os ha pillado y que os ha parecido este fenómeno que habéis vivido en tan poco tiempo. ¿Cómo lo habéis vivido bueno, como Daniela y como el resto del equipo? Sí, como he dicho antes, somos 4 amigas que al final hemos empezado con este proyecto. Cada una aportó un poco su granito de arena. Y Gaby, que es la otra fundadora, fue quien decidió, bueno, vio la oportunidad de meterse en TikTok, que al final es cierto que empezamos un poco antes, bueno, yo empecé un poco antes porque al final es verdad que yo empecé la primera, pero luego y empecé en Instagram
con escrito. De hecho, antes Actuality era escrito, no era en vídeo. Y ahí fue, es verdad que nos dimos un poco cuenta de que ni siquiera la gente quería leer las... Al principio no se llamaba Actuality, se llamaba En Dos Líneas. Y lo cambié de nombre porque En Dos Líneas estaba registrado en la web. Entonces dije, bueno, otro nombre tal, y al final surgió Actuality porque en principio también lo quería hacer en inglés. Pero bueno, con todo esto para que veas que al final no fue tampoco de la noche a la mañana que digas boom, pero un poco sí. O sea, al final es verdad que llevamos a lo mejor en el proyecto desde el principio que empezó, que al final era solo una idea que ibas probando y tal, menos de 2 años. La empresa la firmamos justamente ayer, hizo un año. Y bueno, Gaby tuvo la idea de meterse en TikTok y eso fue lo que hizo crecer muy rápido. Primero porque en España fue un poco después de cuarentena, ni siquiera cuando estaba el boom de la cuarentena de TikTok, fue un poquito después. Sí que fuimos pioneras en hacer periodismo en TikTok, entonces eso nos favoreció un montón en cuanto a visualización y seguidores. Y al final es un poco eso, gracias a esa plataforma que ahora ya ha cambiado un poquito. Por eso también nos favorece en el sentido de, ya aunque entren medios convencionales y otros medios y tal, es muy difícil, y no voy a decir imposible, pero casi, que puedan crecer a ese nivel. Entonces, pues nada, ¿cómo lo vivimos? Pues de un día para otro, eso sí que es verdad, subimos un vídeo con 40 seguidores y al día siguiente eran 100.000. Y de repente crecíamos un día 100.000 y otro día otros 100.000 y otro día otros 100.000. Y bueno, al final en un año pues llegamos a tener 3 millones de seguidores. Y ahora ya es verdad que se ha ralentizado mucho el algoritmo, hay mucha más gente que hace vídeos y todo eso. No, a ver, tuvo que ser un poco de vértigo, ¿no? O sea, vértigo chulo, pero vértigo. Al final les dices, wow, o sea, cuidado que no ponga bien la coma, que aquí ya hay mucha gente un poco detrás de todo esto, ¿no? Eso me lleva también No, eso lo que te iba a decir es que es verdad que al ser a través de una pantalla y al ser números, no soy consciente tampoco de, vale, sí, este vídeo lo han visto 1 millón de personas. Como que en mi cabeza no entra 1 millón de personas viendo un vídeo. O es como que ves los números, es como que un poco que no te lo crees, ¿sabes? Como que no entiendes la magnitud. Y sí que es como que, sí, qué guay, pero es cierto que nunca hemos dado cuenta de, pues, que son X personas, ¿sabes? No, y aparte, imagino que también no es lo mismo el estar personalizado en un único perfil, ¿no? Como suele pasar, pues yo que sé, a cualquier, ahí va, llámale influencer, que sí que es verdad que todo, pues todo lo grande y todo lo pequeño le cae solo a esa persona, que cuando de alguna forma vosotros visualizáis sus varios perfiles y, bueno, de alguna forma también es más sencillo llevar el peso, tanto de la fama como de la crítica, ¿no? O sea, entre todas es más sencillo. Y otra cosa que también me parece curiosa, ¿no? O sea, que no sé si estáis un poco al tanto, si estáis siguiéndolo, o sea, al final vais escogiendo evidentemente las redes que, bueno, pues que van creciendo, unas van despuntando, otras van creciendo, tal. Y todas estas redes, bueno, ya sabemos que por un lado pues está todo el conglomerado, el compendio de los Meta, o sea, donde está Facebook, aunque no esté dentro de vuestro portfolio, pues sí que está Instagram, y que cada vez está buscándoles más la forma de regularlas. Luego tenemos TikTok, que al final es otro mercado que difícilmente va a regular nadie porque ya está regulado por la propia China. O sea, luego pues está Twitch con Amazon. O sea, todo esto que sabes que al final parece que no haya detrás, bueno, pues grandes grupos. O sea, sí que hay unos grupos muy potentes, en unos casos privado y en otros público. O sea, ¿os afecta un poco o de momento es algo como que, mira, si yo veo que de momento tiran y me preocupo de cómo manejan esos algoritmos ni qué está pasando detrás? Un poco la trastienda. Ya, a ver, al final sí que es verdad que, bueno, nosotras y cualquier influencer depende de estas plataformas, ¿no? Y siempre es un poco el miedo de, bueno, es que me acuerdo el año pasado con 1 millón de seguidores nos borraron la cuenta sin querer y nadie nos la devolvía. Porque, a ver, ¿a quién dices, oye, de la cuenta? Y les da igual, les da absolutamente igual. Y al final sí que es cierto que en esos momentos dices, es que de un día para otro, ya está. Tu vida ha acabado. No, pero sois conscientes, ¿no? Sois conscientes de ello, ¿no? No, por lo menos no vivimos engañados, ¿no? Somos conscientes. Bueno, está bien.
Y sí que, bueno, pues intentas un poco eso, ¿no? Trasladarte a todas las plataformas para que si un día pasa algo en una, pues bueno, tú ya seas Ujú. medio establecido. Y ahora sí que nuestro objetivo es crear nuestra propia web, nuestra propia plataforma y que tener ahí un poco todo para precisamente eso, dejar de depender un poco Ya, ya, de ya. estas cosas. No lo digo porque, a ver, no os ha pasado, ¿no? No habéis hecho ninguna crítica férrea, ¿no? A China en TikTok. O No, sí, pero sí que nos borran muchísimos vídeos. ¿no? Hombre, por supuesto, no vamos a hablar mal de China en TikTok, pero sí que nos hemos borrado muchos vídeos. Hemos hablado de Hong Kong o, bueno, ya nada, o sea, cualquier cosa en realidad que no les parece bien. Y ya Total. no sé cómo va el algoritmo, o sea, no sé si es porque no les parece bien o porque el algoritmo piensa que hay algo peligroso, Ya. pero sí que al final, eso, al final tu información también la está prohibiendo TikTok. Entonces sí que en Instagram no prohíben nada. Ya, 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 ya. No, 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 es que es cierto que tenemos ahí como una fobia con Meta, en el sentido de que, yo qué sé, claro, o sea, como sabemos mucho más de ellos, estamos mucho, y al final están muchísimo más controlados que TikTok. O sea, que eso sí que no lo está controlando nadie más que el gobierno chino, ¿sabes? O sea, que es un poco, o sea, tenerlo ahí como en mente, ¿no? O sea, pensemos. Sí, sí, Aparte de sí. esto que hemos comentado, ¿alguna otra, no sé, alguna otra curiosidad, hallazgos, cosillas que podáis destacar, no sé, temas que hubieras dicho, yo qué sé, en la vida hubiera pensado, o titulares, hubiera pensado que esto le gusta tanto a la gente y por la audiencia o por los comentarios os habéis dado cuenta de que, wow, o sea, es un temazo, ¿no? No sé, desde los más sociales como puede ser la sostenibilidad hasta los más novedosos como pueden ser los metaversos o yo qué sé, o temas de política. Algo que nos puedas así cotillear, Daniela. Los temas así más virales que se nos hacen, hombre, primero cosas escandalosas, pero justo mira, creo que es el vídeo que más visitas tiene, es el de qué está pasando en Afganistán. Tiene 10 millones de visitas. Wow. Y, y el segundo que más tiene es eh, qué pasa ahora con WhatsApp que me hacen cambiar los datos de privacidad o que me hacen aceptar las condiciones de uso. Ya. Esos son los vídeos que más visitas tienen y normalmente sí, tema de Elon Musk Ujú. es muy potente, tema criptos también es potente, temas muy polémicos como algo matrimonio gay, cosas así. Ujú. Pero Interesante. sí, no, de sostenibilidad no mucho. Estaba pensando ahora. No, bueno, o sea, no, no, mira, yo te tengo que decir que el de Elon Musk, el de Starlink, me encantó, o sea, me pareció súper bien traído, o sea, yo lo recomiendo, o sea, de verdad, no es porque estés aquí, o sea, porque, a ver, podría haberte invitado simplemente para saber un poco, pues bueno, cómo va evolucionando y tal, y porque me parece un fenómeno interesante, pero es cierto que los vídeos especialmente, o sea, como te digo una cosa, te digo la otra, lo de los titulares me los salto un poquito más a la torera, ¿sabes? A veces no tengo tiempo, pero los vídeos yo los encuentro, o sea, súper bien hechos. O sea, de verdad que ahí os felicito porque están súper bien hechos. Y algunos te dan en el clavo un montón de información en un tiempo muy breve que tiene mucho mérito, la verdad. Así que bueno, pues nada, felicidades al equipo. Y nada, o sea, teniendo en cuenta que vais a gente que vas a protagonizar el futuro, que ya sabéis un poco cuáles son las directrices de lo que os gusta y no les gusta, cómo estáis un poco pautando vuestros medios. Si te pregunto, Daniela, ¿cómo será el futuro de los medios? ¿Qué me dirías? Uf, el futuro de los medios. Nada, Hombre, tienen que tu adaptarse. opinión. Seguro. Ya está. Nada, ¿Eh? es como básicamente lo que te he dicho antes, tienen que adaptarse o adquirir en su cartera a medios más de tú a tú, como el nuestro o como otros, que ahora no sabría mencionarte, pero sí que un medio mucho más joven, mucho más dinámico y entonces 100% o es que yo no sé cómo ve esto la gente más mayor, ¿sabes? Entonces no voy a decir que tienen que adaptarse y cambiar completamente. Supongo que está bien su trabajo, simplemente que hay a una generación que ellos no van a llegar ahora,
y nunca si no cambian y no transforman esa parte. Entonces, ya no digo que transformen su parte, pero sí que tienen que hacer otra. Y entonces esa forma es precisamente como lo has dicho tú, o adquiriendo medios más jóvenes que ya tienen esa audiencia, o copiar. Mira, hay un punto importante antes de acabar. ¿Tú crees que esto es un tema generacional? O sea, me refiero, la gente de tal a tal siempre va a querer ver la vida de una forma diferente, o vosotros vais a crecer y ya no será generacional porque realmente lo que habéis aprendido como nativos de un tipo de medios y de un tipo de consumo de comunicación, os lo vais a llevar a los 30, a los 40, a los 50. Esa es mi gran pregunta, esa es mi gran pregunta. Pero es cierto que incluso ya los hábitos de consumo de mis padres, de gente más mayor, sí que ya está cambiando y al final si nosotros queremos las cosas cada vez más fáciles, al final tenemos menos atención, cada vez nos dan las cosas más machacadas, sí que es cierto que es imposible que yo en 20 años quiera retroceder o volver atrás. No creo, no creo, en plan, nunca digas nunca, pero es que es una pregunta muy difícil y yo me la he planteado y no sabría qué contestarte, pero sí que creo que todo va cambiando y cada vez los hábitos de consumo cambian y no van a volver atrás. O es, vamos, yo diría casi imposible que vuelvan atrás. Y sí que es cierto que ahora mismo la facilidad, el acceso a la información está tan ahí, tan rápido y tan todo que es que sí, eso ha cambiado y no va a volver para atrás. O sea, yo ya mi madre solo lee en los medios. Es como, ¿vas a volver a comprar el periódico? Pues no lo creo, ¿no? ¿Tú vas a volver a comprar el periódico al kiosco? Yo hace tiempo que no compro el periódico. Yo hace tiempo que no compro el periódico, pero no desanimo a que la gente compre el periódico. O sea, yo creo que todo es Y compatible. habrá 4 que lo comprarán, fenomenal. Absolutamente todo es Pero la compatible. realidad, pero Pero la realidad es que ni tus padres ni mis padres van a volver a comprar el periódico, ni yo voy a volver a leer un medio tradicional. Esa es la realidad. básicamente porque puede ser un periódico a la carta, en el que al final tú acabarás cogiendo los medios e incluso ni siquiera a lo mejor los medios, sino las personas que te interesen y acabarás teniendo tu paginita o tu lo que sea o tu descargable de lo que para ti es las fuentes o los contenidos o X que te gusta. Y va un O poco... Alexa leyéndote por las mañanas. Oh, perdona. O Alexa. Alexa por las mañanas te pone al día. Total, total, no, Alexa también contribuirá evidentemente a eso, ¿no? Pero bueno, con Alexa sobre todo hay que tener bastante cuidado, porque Alexa al final no deja de ser un canal de publicidad. Sin miedo te da. Los que están con ideologías, más miedo te tiene que dar Alexa. Cuidado, que está... Prefiero que me intenten vender a que me intenten comprar. Ahí lo dejo. Bueno, también sí, es una buena postura. Sí, sí, no. O sea, desde luego, Alexa lo que intenta es vender, más que comprarte, vender. Los medios de comunicación, si están muy politizados, sí que te van a intentar comprar, eso es verdad. Está bien, mira, nos vamos a quedar con esa frase. Prefiero que me intenten vender que me intenten comprar. Muy buena, Daniela. Pues nada, oye, muchísimas gracias, felicidades de verdad a todo el equipo. Yo animo a que como mínimo usmen y vean qué estáis haciendo y nada, seguir con ello, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Gracias, Gemma. Que todo vaya guay. Te mando un abrazote. Hasta luego. Chao. Un abrazo.